Muy buenas tardes, amigas, amigos de mi blog. Doy comienzo al número 8 de mis cuadernos de a bordo. La semana política en España habrá estado marcada por un suceso luctuoso que habrá sido el fallecimiento repentino, inesperado, de la antigua alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, inculpada por delitos de corrupción política. Una muerte triste, circunstancias lamentables, por un infarto que se podía prever dado el acoso de la que se había visto víctima en los medios. Muerto el procesado, se acaba el proceso. Es un principio elemental de derecho procesal. Por consiguiente, no hay mucho más que hablar del tema. Presunción de inocencia también cabe mencionar, aunque es cierto que en los hombres políticos la presunción de inocencia es menos fuerte, tiene menos vigencia, menos vigor que en un ciudadano normal. Un hombre político está obligado a más que un ciudadano corriente. Pero lo que más habrá marcado tal vez la muerte triste de la exalcaldesa de Valencia lo habrá sido tal vez la actitud escandalosa en el Congreso de Diputados del grupo de Podemos, que se habrán negado a participar en el minuto de silencio en honor de la antigua senadora. Y este escándalo se ve en cierto modo ilustrado y a la vez confirmado por una coincidencia fortuita, y es la simultaneidad de la muerte de Rita Barberá con la muerte a edad avanzada, muerte natural, de un antiguo comunista condenado por crímenes de sangre en la Guerra Civil, que a partir de 1961, cuando se vio objeto de un indulto por parte del entonces jefe del Estado español, Franco, se convertiría en una especie de icono en España y en otros países del victimismo de los vencidos de la Guerra Civil. Un icono poético, además, porque se daba la circunstancia que en sus años de prisión se había descubierto una vocación de poeta. Recuerdo en mi primer año en la Facultad de Económicas de la Universidad Complutense de Madrid, un amigo que hice entonces, español, que acababa de llegar de la Argentina, donde había crecido, y que me contó que en Argentina, en aquellos tiempos, el único poeta español que sonaba en los medios era Marcosana, ni siquiera Federico García Lorca. La producción poética de Marcosana, pues la verdad es que he estado hojeándola un poco así deprisa y de urgencia y no parece excesiva. Versos lo sabemos hacer casi todos y la cárcel además es motivo de inspiración poética para muchos de los que la sufrieron. O sea que no es de extrañar que sus años de cárcel, después de la Guerra Civil, le movieran a escribir versos. De ahí hacer de él un icono, como habrán hecho, de icono guerra civilista, porque es un hecho que este individuo se vio siempre asociado a la izquierda española beligerante y guerra civilista, en el sentido que no olvidaban la guerra civil del 36. Y lo que más llama la atención ahora es
la actitud de Podemos precisamente que rompen, se niegan a participar en un minuto de silencio por la antigua alcaldesa de Valencia y al mismo tiempo irrumpen en odas y ditirambos en honor de este antiguo comunista con las manos manchadas de sangre de la guerra civil. Aquí ya conocéis todos este libro de poemas que escribí, que publiqué hace unos meses, y que me da derecho a considerarme, no sé si mejor o peor poeta, pero tan poeta como Marcos Sana, el icono de la izquierda guerra civilista. Y su caso plantea sin duda un problema no pequeño, es el problema de la poesía en sí. ¿Hasta qué punto una guerra civil puede servir de motivo de inspiración a los poetas? Una cuestión mayor que se acabaron planteando muchos hispanistas, historiadores extranjeros sobre nuestra guerra civil. Tanto absortos, presas de estupor de ese fenómeno de proliferación de poemas, sobre todo en el bando de los vencidos, que inspiró la guerra civil española, que no dejó de ser una guerra fratricida, una guerra en extremo cruel, en extremo sangrienta y fratricida entre seres y gentes de la misma sangre. Y la semana en España habrá estado también marcada por el nuevo aniversario del 20 de noviembre, el domingo pasado, y por la secuela, la noticia que se siguió del apaleamiento de un individuo rumano de origen de ascendencia gitana en las inmediaciones del Palacio de Oriente, donde se celebró un acto patriótico en homenaje a la memoria de Franco y de José Antonio, y que rompió de repente con un cartel Franco asesino y se llevó lo que buscaba. Es decir, a nadie en sus cabales se le ocurre una conducta parecida, ¿no? Si yo hace ya años, cuando me paseaba por Madrid como fugitivo, en el tiempo que después de mi salida de la cárcel portuguesa hasta que me decidí a emigrar a Bélgica, en aquella manifestación de monstruos de la izquierda, si se me hubiera ocurrido ya aparecer con un cartel de anticomunista o ni siquiera ofensivo para nadie, simplemente de contenido anticomunista, pues me habría llevado lo que me cabía esperar, ¿no? Este individuo apareció allí y luego además lo tenía previsto, lo tenía ya preparado, el vídeo y que luego consiguió recuperar, y con lo cual viene a revelarse lo que es, lo que los medios habrán venido difundiendo sobre él, es decir, un provocador nato, profesional o no, a sueldo no, es algo que cabe sin duda elucidar y que ya se habrá destacado por otras provocaciones sonadas en un tiempo a esta parte que esperan para ponerle fuera de España, ¿no? Es la cuestión que viene a la mente, ¿no? Y la respuesta también tal vez sea muy simple, y su ascendencia gitana. Una cuestión tabú, rodeada de los tabúes más espesos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en la medida que los gitanos fueron uno de los pueblos vencedores a título de víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Un secreto a voces que todo el mundo sabe y del que nadie habla. Y bueno, y eso explica, pues, habrá marcado su destino en la posguerra, ese victimismo que arrastran, que les habrá ganado la protección de todos los grandes de la Tierra y del planeta, y en particular la protección eclesiástica, la protección de la Iglesia. Y es lo que explica sin duda la actitud, la conducta y el comportamiento de este individuo que va de escándalo tras escándalo y que parecería que nadie se atreve a pararle los pies, es decir, a pesar de ser extranjero y de encontrarse en España sin oficio ni beneficio. Si yo hubiera hecho lo mismo, si es el mismo tipo de conducta fuera de España, pues
lo hubiera pagado caro, es decir. Y ya digo que ilustra el problema, en su caso ilustra el problema gitano, para expresarlo sin eufemismos que arrastramos los españoles, y no solo los españoles. Acabo de oír las noticias en la radio belga francófona, un escándalo de una polémica desde hace 2 o 3 días en Bélgica francófona, con motivo de las declaraciones de un periodista, un animador de programa matinal de la radio y televisión francófona de la zona de Charleroi, que anunciaba a sus lectores o oyentes que había gitanos que estaban circulando por la zona y lo glosaba con un comentario escueto, cerrado puertas y ventanas, nunca se sabe. Bueno, pues eso habrá armado un revuelo total. Se habrá visto suspendido de sus funciones, por supuesto, amenazado de proceso por racismo, y habrá hecho unas declaraciones irónicas interesantes a la vez, diciendo que él no sabía que la palabra gitano fuera racista. Ninguno lo sabemos. Que la palabra gitano en sí, el hecho simple de pronunciarla, sea ya motivo para hacerse reo de delito de racismo o de xenofobia. En fin, las cosas son así. La semana habrá estado marcada por la noticia también que nos acaba de llegar de la muerte del líder máximo, de Fidel Castro. Nos cae así de sopetón, pero en realidad algunos, es decir, noticia hasta cierto punto, la noticia que esperábamos desde hace 25 años, desde la caída del muro, cuando yo recuerdo un programa radiofónico en España que anunciaba ya la caída inminente de Fidel, pues no cayó, siguió viviendo y renqueando durante 25 años, sobre todo los últimos años de su vida. Y ahora ha muerto y bueno, preferimos esperar las reacciones y las repercusiones para comentar un poco la noticia de la muerte de este hombre que presentan ahora como una de las grandes figuras del siglo XX, que Francisco Umbral presentaba como una creación de los medios. Fuimos nosotros, decía Francisco Umbral, los que creamos a Fidel Castro. Una verdad como un templo. Bueno, pues era más o menos lo que se me ocurría comentar de la semana en curso sobre la actualidad política española. Y quería comentar también la actualidad internacional, que ahora está marcada desde mi observatorio, desde mi punto de observación. En Bélgica, limítrofe con Francia, de la campaña por las primarias de la derecha en Francia. Las primarias a la americana, que se ven muy criticadas por algunos, es decir, las primarias son una especie de anticipo de las elecciones generales. Es decir, son las primarias de la derecha francesa, pero los izquierdistas no están invitados en participar y cabe preguntarse hasta qué punto sería creíble un resultado, por ejemplo, una victoria del candidato Alain Juppé, que lleva una etiqueta de centro-izquierda, si provocase, por ejemplo, un extremis, una reacción de apoyo a su favor, dado los sondeos que le presentan como vencido en la segunda vuelta de mañana domingo, si eso podría provocar una reacción de apoyo de su parte entre las izquierdas en Francia, hasta qué punto esos resultados serían creíbles. Todo el mundo está en principio llamado a participar en las primarias. El caso es que me impuse como obligación el presenciar, en seguir el debate televisivo por internet de los dos candidatos en liza en la segunda vuelta, Alain Juppé y François Fillon.
del cual ya me ocupé en una de mis últimas entradas de mi blog, que me parece un fenómeno, habían encarnado un fenómeno interesante, el auge de su candidatura. Hasta ahora algunos en España, desde hace un tiempo a esta parte, yo lo pongo pongamos desde hace 3 años a esta parte, empezaron a apostar poco a poco y uncirse el carro de Marine Le Pen y del Frente Nacional, que hasta entonces habían sido objeto de un apestamiento generalizado en los medios españoles, de lo que soy testigo y en cierto modo víctima porque no lo compartí, ¿no? Y los pocos que hablábamos en internet del Frente Nacional y de Jean-Marie Le Pen y de Marine Le Pen sin tapujos, en los medios figura el autor de este bloque, que participé en una conferencia de prensa internacional del Frente Nacional que celebró Marine Le Pen en la sede de su partido en Nanterre, en Francia, en la primavera del 2013, hace ya 3 años y medio. Hasta entonces, el Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, eran estrictamente tabús en la prensa española. En 3 años, de 3 años a esta parte, las cosas han cambiado. Y desde el triunfo el pasado 8 de noviembre de la candidatura de Donald Trump en las elecciones norteamericanas, mucho más. De repente hay una especie de cambio de chaqueta generalizado entre muchos que descubren la pólvora que no hace mucho que descubrimos otros. Fillon es una candidatura interesante, como ya lo expliqué. Y Marion Le Pen, fuera de toda sospecha, que es una de las figuras destacadas del Frente Nacional, y habrá glosado bastante certeramente, en mi opinión, el triunfo de Fillon en la primera vuelta de las elecciones francesas, señalando las 3 líneas principales o directrices que dan la clave al triunfo de Fillon, y son las 3 cuerdas, digamos, que habrá sabido mover entre su electorado, que Marion Le Pen cita una detrás de otra. Es decir, el sentido común, como ya lo llaman, alusión a una corriente de opinión en Francia que está organizada en un movimiento juvenil desde hace tiempo, contraria al matrimonio homosexual y a la llamada Ley Tavira, que es el nombre del anterior ministro de Justicia, de raza negra. Y matrimonio homosexual y toda la problemática que aquello traía consigo. Enumeraba además a Marion Le Pen la línea prorrusa de Fillon, en contraposición a la postura atlantista y sobre todo en el tema de la guerra en Siria de su rival Alain Juppé. Y el tema de la guerra en Siria les habrá efectivamente opuesto en el debate de ayer. Y el tercera cuerda, digamos, que según Marion Le Pen, François Fillon habrá sabido mover entre su electorado, lo es la postura identitaria. Es decir, la de aquellos grupos y movimientos que vienen a reafirmar la propia identidad individual y colectiva frente al fenómeno, sobre todo, de la inmigración silenciosa y frente a la ofensiva y a la agresión islamista, que se habrá visto plasmada en atentados sangrientos de un año a esta parte en algunos países de Europa. Y cabe preguntarse efectivamente si esta apuesta de algunos
por Marine Le Pen no habrá sido un poco precipitada, es decir, que y ahora tras el auge de la candidatura de Fillon se estén mordiendo los dedos, porque efectivamente la candidatura de Fillon es la peor noticia que cabía esperar a Marine Le Pen y al Frente Nacional. En la medida que el otro candidato, Alain Juppé, es un candidato etiquetado de centro-izquierda, conocido de antiguo por su hostilidad proverbial al Frente Nacional, una hostilidad visceral, personal casi, mientras que François Fillon, que se mantuvo en un discreto segundo plano con relación con el otro, para con el Frente Nacional, pues en cambio mueve unas teclas, unas fibras que son susceptibles de aspirar muchos votos potenciales del Frente Nacional en las elecciones presidenciales de la primavera próxima. Y por eso digo que es una mala noticia para el Frente Nacional y lo que explica la virulencia y la reacción de la mayor parte de sus miembros y el silencio cargado de significado de la principal interesada Marine Le Pen, tan locuaz como lo suele ser. Y sin embargo, en este tema, pues ha preferido optar por la actitud de ver y esperar a ver el resultado de la segunda vuelta y cómo se presentan las cosas. Pero es cierto que la eventual candidatura de François Fillon en las elecciones presidenciales francesas será un desafío grande para el Frente Nacional. Y por eso, pues, todos los ataques y toda la artillería es válida, y en particular las acusaciones que se le hacen de golista y de ultraliberal. Del golismo de Fillon ya me ocupé en la entrada que le dediqué hace unos días en mi blog, y de la figura del general de Gaulle, que es una figura controvertida, una figura histórica, que nega como lo fue Franco, como lo fue Stalin, como lo fue Roosevelt, incluso como lo fueron los dos grandes innombrables del siglo XX, Hitler y Mussolini. Figuras históricas innegables, ¿no?, que marcaron la historia de su tiempo. Y el general de Gaulle marcó la historia de su tiempo con sus luces y sus sombras, que se ven descritas, en mi opinión, magistralmente en una biografía que comenté ya en mi blog de Dominique Venner, el escritor nacionalista francés que se suicidó en la iglesia Notre Dame en París hace 3 años, que se titulaba De Gaulle, la grandeza y el vacío. De Gaulle, la grandeur et le néant. Y es cierto que De Gaulle es una figura, pues como todas las grandes figuras, poliédricas, en el sentido que tienen múltiples facetas y perfiles, y algunos como yo preferimos quedarnos con el recuerdo del general de Gaulle, de su visita a España en los últimos meses de vida, su encuentro con Franco en el Pardo y su estancia una semana con su mujer en el castillo de Santa Catarina, Jaén. Ya digo, unos meses antes de su muerte, y después de haber colmado de elogios a su anfitrión en una de sus últimas declaraciones públicas, como lo recoge Dominique Venner en su biografía. Y preferimos quedarnos también, por supuesto, con el recuerdo del general de Gaulle de su alocución histórica, el 30 de mayo del 68, el desenlace de la crisis del Mayo francés, que a algunos nos hizo llorar de emoción, años luz del clima que se respiraba entonces en las facultades de la universitaria madrileña, que nos hizo llorar de emoción,
en la medida que con su actuación vino a frenar lo que habría sido una invasión de los bárbaros, es decir, un acceso al poder de la izquierda apoyada por la Unión Soviética entonces. O sea que Charles de Gaulle algunos lo respetamos y nos merece un puesto en la memoria, y en ese sentido pues, no nos parece nada escandaloso el gaullismo que proclama el candidato François Fillon. Y el otro tema del que se le acusa, el ultraliberalismo, pues un tema que también trae cola, es decir, la austeridad. El diario Liberación llegó a la desfachatez en su edición de hace 3 días de publicar en la portada una foto disfrazada, travestida de François Fillon en Margaret Thatcher. Algo inaudito, ¿no? Es decir, en España no hubiera valido, pienso yo, un proceso por difamación. Una cosa inaudita. En primera página del diario de izquierda de Liberación, una foto del candidato François Fillon caracterizado de Margaret Thatcher, sin comentarios. Pues el ultraliberalismo de Fillon, que dice en realidad el ultraliberalismo de Margaret Thatcher, tiene su defensa posible, como lo tiene la política que habrá llevado a cabo el Partido Popular en España durante 4 años, que me negué a condenar por muchas razones que tengo expuestas en mi blog y algunas otras que no expuse hasta ahora. Los temas de política económica y socioeconómicos tienen mucho discutibles y conjeturables. Hace 30 años la economía era un dogma. Hoy se le ha puesto un poco a su nivel, de una ciencia discutible, opinable, y lo que hoy se muestra verdadero, mañana no lo es. La política de austeridad del PP, de Mariano Rajoy, habrá dado resultados tangibles, se quiera reconocer o no. No fue nunca capitalista partidario. Yo venía de una tradición, como aquí ya todos sabéis, nacional sindicalista, de ni izquierda ni de derechas, que tenía palabras muy fuertes contra el sistema capitalista. Pasado 80 años desde la fundación del nacional sindicalismo. El mundo evolucionó en el sentido que todos lo sabemos. Y bueno, y acusan a François Fillon de ultraliberal, e incluso en un comentario en la prensa francesa que acabo de leer, se atribuye su victoria en la primera vuelta de las primarias francesas a una reacción de clase. Fueron las clases pudientes, las clases altas de la sociedad francesa, que tenían un problema antiguo, una cuenta pendiente, un problema personal con Nicolas Sarkozy, al que acusaban de intruso, un individuo venido a más, es decir, alguien de ascendencia extranjera además, como ya se lo hizo el reproche en alguna ocasión Jean-Marie Le Pen. Y según este artículo, el voto a favor de François Fillon habrá sido sobre todo un voto de venganza, un ajuste de cuentas contra el venido a más Nicolas Sarkozy, un intruso en la sociedad francesa, como muchos franceses por lo visto lo siguen viendo. La lucha de clases es algo que nunca compartí, aquí ya todos lo sabéis. En mi libro, con el cura papicida, en el capítulo que dedico al trabajo manual, el que me vi impuesto en mis años de estancia en Bélgica, por razón de mi pasado complicado y pesado, que todos conocéis, pues dedico un parágrafo final del capítulo al tema de la lucha de clases. Es decir, la lucha de clases nunca creí que fuera, como lo definía el marxismo, motor esencial de la historia. Es un hecho innegable, no obstante, la existencia de la clase como una realidad, innegable de la realidad social, ¿no? Es decir,
lo que ilustra el fenómeno, digamos, del carácter poliédrico o policrático de la sociedad civilizada. Es decir, las clases son elementos de tensión dentro de una sociedad normalmente constituida, aunque sea una sociedad perfectamente en paz. Como lo ilustran las sociedades modernas, como movimientos sindicales, sindicalistas, son factores de tensión inevitables del mundo que vivimos. Es decir, no creo en la lucha de clases, no niego la realidad de la clase social y al mismo tiempo asumo que mis análisis y mis puntos de vista tengan mucho o poco de un punto de vista de clase. Y es la de mi clase que me parece, vamos, que asumo como una clase de un venido a menos, es decir, un venido a menos como lo fueron las clases medias en la Europa de entreguerras, que precedieron el auge de los fascismos. Un venido a menos y al mismo tiempo debido en gran parte a mi expatriación, a los 30 años de expatriación que llevo ya recorridos, y al mismo tiempo un paria internacional, como me defino a veces, en razón del acoso de la persecución a la que me vi sometido desde hace 30 años por razón de mi gesto de Fátima en los medios, en España, en Bélgica y en otros países, en Francia, en Italia, en Portugal y en muchos otros países occidentales. O sea que asumo esa visión de clase, digamos, y por eso, bueno, me escandaliza el ultraliberalismo que se les pueda reprochar a algunos o la falta de sensibilidad social, que no creo tal, que se le pueda reprochar al autor de estas líneas. Es más o menos lo que os quería contar hoy, amigas y amigos de mi blog. Muy buenas tardes.